damos la bienvenida a Mauricio Pozo, ministro de Economía y Finanzas. Ministro, buenos días, bienvenido. Buenos días, Janet, gracias por la entrevista. Bueno, antes de analizar el resultado de su agenda en los Estados Unidos, quisiera tomar su reacción, su opinión, su perspectiva sobre el resultado de las elecciones en Estados Unidos. Tenemos un cambio, se va Trump y viene Joe Biden, se van los republicanos, vienen los demócratas, y no sé si es que hay preocupación en torno a todo lo que se ha alcanzado en este periodo con el gobierno de Trump. ¿Podría haber cambios en la política norteamericana hacia los compromisos con Ecuador? Yo personalmente no creo que eso vaya a ocurrir. La relación con ellos es una relación más institucional, diría yo. Existe el ingrediente que es la relación que tiene la embajadora de Ecuador en Washington, John Baki, con representantes de ambos grupos políticos. Tiene muy buena llegada tanto con la gente cercana a Joe Biden cuanto con el presidente Trump. Entonces, desde ese punto de vista yo no le veo mayor inconveniente. Creo que el Ecuador tiene que avanzar en el proceso, por ejemplo, reforzando todo aquello que nos va a permitir alcanzar un tratado de libre comercio, que es uno de los objetivos que se persigue, así como la relación que hemos logrado con instituciones como el Departamento de Estado de la Casa Blanca o el Tesoro Americano, por ejemplo, para el respaldo en los multilaterales. Si es necesario, pues que hagamos presencia nuevamente con los nuevos funcionarios, lo haremos. Pero personalmente yo creo que la cosa va a continuar sin mayor problema. Claro, digamos, la posición norteamericana es paralela a la posición de los multilaterales. No debería haber ningún cambio en la posición de los multilaterales pese al cambio de... Es un país con mucha institucionalidad. Son entidades que mantienen su propia dinámica y esto significa que se van a mover independientemente de cuál sea el gobierno de turno en ese país. Recuerde usted que la directora gerente del Fondo Monetario es de origen búlgaro, Kristalina Georgieva, y ella va a seguir en funciones. Lo que probablemente cambie es obviamente el secretario del Tesoro americano, que tiene presencia en el directorio del fondo. Pero cualquiera que este sea, creo que la relación con Ecuador se va a mantener, porque es una relación institucional entre el Fondo Monetario y el Ecuador. Ahora, que haya que reforzar obviamente las relaciones diplomáticas con ese país, con las nuevas autoridades, sin duda se lo hará. Pero personalmente creo que esto no va a afectar en nada el caso ecuatoriano. Quisiera recordar un poco y analizar el resultado de su visita. Usted anunció que 500 millones de dólares del Fondo Monetario Internacional serán entregados este noviembre, pero lo anunciado previamente por el ministro, el exministro Martínez, se esperaba para hasta finales de este año 2.000 millones de dólares más. ¿Nos puede aclarar esas cifras? Sí, los 500 millones no son del Fondo Monetario, son del Banco Mundial. Esa cifra estaría ingresando en este mes de noviembre, efectivamente. Habían dos requisitos que tenía que cumplir Ecuador, entre algunos otros que fueron los últimos que se suscribieron, que fue el decreto de compensación para los sectores más vulnerables. Esto se produjo a finales del mes anterior, del mes de octubre, y asimismo el decreto que se emitió el 4 de noviembre, y que tiene que ver con un ajuste a la fórmula de fijación de los derivados de combustibles. Ambos decretos estuvieron listos, se cumplieron, y con ello el 24 de este mes se reúne el directorio del Banco Mundial, aprobaría el desembolso de 500 millones y de los días inmediatos siguientes estaríamos esperando el desembolso de esos primeros 500 millones. Gracias por la aclaración, entonces, mi error. Pero entonces los 2.000 millones del Fondo Monetario también vienen. Los 2.000 millones son el segundo desembolso del fondo. Esto actúa con las cifras de cierre de septiembre. La emisión del fondo está terminando esta semana, la revisión de esas cifras. Vamos muy bien, el cumplimiento de las mismas, yo diría, se ha completado hasta con exceso, y sobre esa base se esperaría que no haya inconveniente para que nosotros podamos recibir ese desembolso probablemente a finales del mes de diciembre. Esto tiene también que aprobar el directorio del fondo en esa fecha. Obviamente nos queda un requisito cualitativo, digamos así, que es la aprobación de la ley anticorrupción, que está en la Asamblea desde el mes de marzo pasado. Estamos haciendo toda
la dinámica necesaria para poder activar la aprobación de la misma. Ojalá a finales de esta semana pase a primer debate y pueda estar aprobada más o menos en diciembre, que es la fecha que se requiere este otro requisito para el desembolso de los 2.000 millones adicionales. Ahora, ¿qué se va, de acuerdo a su punto de vista, su criterio, qué es lo que se va a hacer con ese dinero? Si nos puede recordar cuáles son los compromisos con los multilaterales y versus los compromisos que aquí todavía tiene el Estado, el gobierno nacional, con proveedores, por ejemplo. A ver, los recursos del Banco Mundial y del Fondo son recursos de libre disponibilidad. ¿Esto qué significa? Que no están atados a un proyecto específico. Es criterio del gobierno el que asigne para una cosa o la otra. Recordemos que con el primer desembolso de los 2.000 millones se atendieron parte de los atrasos que se tenían. En aquella época el monto ascendía más o menos a unos 3.600 millones. Así habríamos querido destinar todos los 2.000 solo a eso, no habría sido suficiente. Entonces, ¿qué es lo que se está haciendo? Se está haciendo una entrega de fondos sobre bases absolutamente, yo diría, prioritarias. ¿Cuál es el monto del atraso, por ejemplo? ¿Cuál es la antigüedad del mismo? ¿Qué impacto social tiene? ¿Cuáles son los sectores involucrados? Es todo una suerte de priorización de gasto, de uso de los fondos, donde nosotros participamos obviamente como ministerio, pero también está involucrado la presidencia y la vicepresidencia de la República. Entonces, le puedo en ese sentido garantizar que estamos haciendo lo mejor que podemos con los fondos que recibimos para ponernos al día gradualmente en todos los compromisos y asimismo priorizar aquellos rubros y aquellos conceptos que son más importantes y son más emergentes. Ahora, un ejemplo pequeño, digamos, hay proveedores de medicinas que no han despachado nuevos pedidos por parte del ministerio porque no están al día los pagos. Y por el otro lado tenemos, por ejemplo, en víctimas o enfermas, pacientes de cáncer de seno, que no han podido recibir su tratamiento porque no hay las medicinas, porque a los proveedores no les han pagado. Es decir, es toda una cadena de consecuencias que trae esta falta de dinero. O sea, hay una prioridad del gobierno sobre temas de salud, sobre eso no hay la menor duda. Eso es prioridad a uno, digamos así. Le damos toda la importancia que eso requiere y sobre esa base vamos cumpliendo el resto. Ya nos hemos puesto, yo diría, bastante al día en algunos compromisos. Fíjese, también estamos esperando 150 millones de dólares del BID, que también son recursos de libre disponibilidad. Y aparte estamos trabajando para obtener los recursos atados al crédito chino, que ese crédito tiene sus propias características y si este se demora de alguna manera, ya estamos trabajando en algunas alternativas. Lo importante es que podamos ir saliendo de todo este volumen de compromisos que se presentan. El mes de diciembre es un mes difícil. Tenemos que pagar el doble de la nómina, son más o menos 800 millones en términos normales, estamos hablando prácticamente el doble. Y esto significa un esfuerzo enorme de liquidez. Entonces, estamos en todo este proceso para que entre plata a la economía y la economía siga rodando y de alguna manera siga evidenciando recuperación, que por cierto ya estamos viendo. Fíjese, en el mes de, por ejemplo, de octubre, el resultado de la recaudación tributaria es mucho mejor que, por ejemplo, los meses de abril o mayo. Es decir, estamos poco a poco saliendo. Esto es un tema gradual, obviamente, no es que estemos igual que antes de la pandemia, pero ya estamos poco a poco recuperándonos, al punto que muy probablemente este año la cifra de crecimiento económico, la cifra de recesión que anunciaba el fondo de 10.9, probablemente esté alrededor del 9%. Es decir, vamos a caer obviamente bastante, pero no tanto como estaba en la cifra anterior, y el rebote que se produce el próximo año, tal vez un poco menos, pero lo importante es que poco a poco esto se está moviendo y esto se mueve con recursos y por eso que estamos atados a este tipo de convenios. En estos meses que le quedan al gobierno y que usted estaría en funciones en el Ministerio de Economía, ¿usted prevé que se puedan conseguir nuevos recursos, nuevos préstamos, nuevo ingreso de dinero para mayor liquidez? Bueno, porque tenemos... En el último periodo, digamos, se han conseguido algo más de 10.000 millones de dólares, que se lo ha considerado algo positivo, pero es insuficiente todavía.
Bueno, aquí hay que, creo yo, distinguir dos cosas. Los recursos para el presupuesto del Estado, que es lo que estamos conversando, donde nosotros vemos ahora las revisiones trimestrales del acuerdo con el fondo y los desembolsos correspondientes, y de las otras instituciones, Banco Mundial y BID, por ejemplo. Pero el año próximo las revisiones son cuatrimestrales, es decir, sería con el cierre de abril, pero el cierre de abril ya corresponde casi con el cambio de gobierno. Habrá que ver qué ocurre. Pero al mismo tiempo nosotros estamos esperando financiamiento de otras instituciones y de otros actores, como son los propios bancos chinos, que si por alguna razón esto se posterga en este año, entraría a regir en el siguiente año. Es decir, ese financiamiento también podría entrar el siguiente año. Y además estamos trabajando para líneas para el sector privado. Fíjese, algo que yo he insistido mucho es que no podemos concentrarnos solamente en arreglar las finanzas públicas. Correcto. El Ministerio de Economía es de Economía y Finanzas y ha hecho bastante más de finanzas que de economía. Por esa razón, en el ámbito de la economía, el único actor que puede darle al país una opción de crecimiento más acelerado es el sector privado. Y parte de los ingredientes para ese propósito es el financiamiento. Entonces también hemos hecho acciones en la visita que estuvimos en Washington para poder obtener recursos y líneas de financiamiento para el sector privado para activar un poco más dinámicamente el sector. Usted se refiere a las visitas al DFC, que es la Cooperación Financiera para el Desarrollo de los Estados Unidos, así como el Consejo Nacional Económico de la Casa Blanca. Así es. ¿Cuánto, digamos, de qué montos estamos hablando y a través de qué, se canalizarían a través de qué, de la banca privada, de la banca pública? Hay varios mecanismos para esto. Estamos arbitrando una posibilidad de un bono de reactivación productiva. Un bono que se puede colocar en los mercados internacionales y de inversión directa al sector al sector privado a través de la presencia que hicimos, aparte de las instituciones que usted menciona, a BID Invest. BID Invest es una institución pegada al BID, pero que se encarga del financiamiento para el sector privado. Obviamente a estas alturas todavía no le puedo decir los montos, estamos trabajando en ver la mayor cantidad de recursos posibles, pero lo de fondo es que hay la apertura necesaria, hay la disposición, hay la buena voluntad, digámoslo así, para seguir apoyando al Ecuador. Yo realmente me he sorprendido la gran flexibilidad y apertura de la comunidad internacional. La reunión con Kristalina Georgieva fue una reunión muy amigable. El edificio del Fondo Monetario es un edificio que está cerrado por el problema de la pandemia. Se abrió el edificio para la reunión que tuvimos ella, yo y otros funcionarios, pero entonces sí creo que es importante resaltar esa actitud que tienen con el Ecuador, que obviamente nos va a ayudar a conseguir los fondos que requerimos. En ese sentido, y pensando en toda esta reactivación y toda esta preocupación de los multilaterales del gobierno americano, ¿usted podría, digamos, garantizar que la estabilidad de la dolarización con estos aportes va a, digamos, a mantenerse? Y dentro de toda esta colaboración, ¿cuánto interés hay en que en un país dolarizado se mantenga la dolarización? Bueno, el Ecuador tiene este régimen y la posición del gobierno es fortalecer el programa económico y fortalecer la dolarización. La liquidez que se está levantando al exterior es en el ámbito público, eso es una de las piezas importantes de fortalecimiento de la dolarización, y la otra es la liquidez que está, por ejemplo, en el sistema financiero, que es una liquidez abundante, el sector está sólido, está líquido, y por lo tanto yo le podría asegurar sin la menor duda de que hay fortaleza en el régimen cambiario de la dolarización, que estemos tranquilos. Pero eso no quiere decir que bajemos los brazos. Esto es una lucha de todos los días por mantener el programa económico, porque las presiones no vayan más allá de lo que realmente es posible atender, y al mismo tiempo de nosotros poder seguir levantando fondos para otros sectores como el propio sector privado. A los Estados Unidos le interesa que los países estén bien, y al Fondo Monetario le interesa que el Ecuador
sea estable y sea viable, y sobre esa base está el propio régimen de la dolarización. Me queda apenas un minuto, pero no puedo dejarlo ir sin preguntarle cómo vio usted, cuál es el ambiente que hay en términos generales para una posible firma de un acuerdo comercial con los Estados Unidos, que sea en este periodo que le queda al gobierno, o usted lo ve como simplemente un espacio para poder abonar terreno y el próximo año o el próximo gobierno ya se encargaría de esa tarea. El ambiente es excelente, tuvimos reuniones y conversamos también de esto, es más, yo he conversado con Ivonne Bach y con Iván Montaneda de este tema, y yo creo que hay muy buena perspectiva y muy buen ambiente. Estamos caminando al mayor ritmo posible, esperemos poder avanzar lo que más se pueda. Ojalá podríamos firmar el acuerdo antes de que se termine el gobierno, pero a estas alturas creo que es todavía prematuro anticipar si eso se va a producir o no se va a producir, pero está haciendo todo lo posible. Pero para cerrar la pregunta, efectivamente el ambiente es muy adecuado y muy abierto con Ecuador. Pregunta de un televidente, nada más, y de un sector vulnerable. ¿Pagos a los jubilados, los incentivos? Estamos en toda la atención de los sectores menos favorecidos. Fíjese que el propio decreto que le hice referencia es para los sectores vulnerables. Esa es una prioridad del gobierno. Es más, en el propio programa está un aumento de las contribuciones a los sectores sociales, donde están también los jubilados. Así que es una prioridad, sin duda alguna, del tema económico, pero para poderles atender hay que manejar en orden la casa. Caso contrario, ese objetivo no hay cómo alcanzar. Gracias, ministro, por estar esta mañana con nosotros. Gracias, Janet. Gracias a ustedes también por estar siempre en contacto conmigo a través de las redes sociales. Nos vamos a un corte comercial y al regreso estará con nosotros Jorge Ortiz para hacer un análisis de las elecciones de los Estados Unidos. También le vamos a preguntar sobre lo que está sucediendo en Perú. Destituyen al presidente Martín Vizcarra. Ya volvemos.